Hola, soy Serete y Buletín, bienvenidos al análisis del episodio 29 del anime del arco final de Bleach. Un episodio que incluye muchísimo contenido nuevo sobre Ukitake y que por ende nos permite tener una mayor perspectiva de su situación y su relación con el brazo derecho del rey espiritual. Y aun a pesar de que el episodio se toma su tiempo para explorar estas ideas, la dirección del mismo consigue que esta exposición de lore sea muy digerible y ligera, evitando así que se quite protagonismo al conflicto principal y que no desconectemos de la inminente destrucción de los tres mundos, además de incorporar entre todos estos sucesos el regreso formal de Aizen. Y en lo que llevamos de esta tercera temporada, no me cansaré de decir que el trabajo realizado por el equipo del anime para reorganizar todas las escenas del manga, incluir nuevo contenido y que todo en conjunción funcione y se sienta una historia muchísimo más ligera de procesar, nos demuestra que contamos con una impecable dirección por parte de los directores y supervisores del proyecto, y esperemos que de aquí en adelante se siga contando con tanto talento. Pero bueno, dejando de lado este tema, os vuelvo a recordar que estos análisis no contarán con spoilers y solo se analizará el contenido que nos ofrezca el episodio en cuestión. Dicho esto, vamos con el análisis del tercer episodio de la tercera parte del anime del arco final de Bleach. ¡Vamos con el vídeo! El episodio empieza fuerte y no pierde tiempo en introducirnos la solución temporal de Ukitake ante la inminente destrucción del mundo, donde este último nos revela que utilizará el poder del brazo derecho del rey espiritual para detener temporalmente el desequilibrio y colapso de la sociedad de almas, el mundo humano, Wokomundo y el Dangai. Sin embargo, antes de proceder con las consecuencias de esta acción, vamos a retroceder atrás en el tiempo para ver cómo es posible que Ukitake posea dicho poder y cómo el brazo derecho del rey espiritual se presta a residir en él. Primeramente, recordemos que tanto el brazo derecho como el resto de miembros del rey espiritual se separan del mismo como consecuencia de utilizar su inigualable poder de compartir el alma para reestructurar la forma del universo primordial y otorgarle el aspecto que conocemos en la actualidad. O al menos, por ahora, este parece ser el motivo de la mutilación del rey. Y seguidamente, vemos cómo estos miembros mutilados caen al mar primordial. Por lo tanto, podemos asumir que estos se pierden a lo largo de los tres mundos que conocemos conforme este agua va tomando la forma del mundo actual. Sin embargo, ya hemos visto cómo Ichibei se hizo en posesión del brazo izquierdo, e incluso especulando un poco sobre la habilidad de estancación que utiliza en este momento contra los Quincy, podemos teorizar que también podría contar con el brazo derecho. Por lo que hay varias posibilidades que podrían explicar la aparición de los miembros del rey espiritual en el mundo actual. Una podría ser que todos los miembros quedan perdidos a lo largo del nuevo universo y que estos se adapten a su entorno con su poder de compartir el alma para seguir nutriéndose de otras almas y continuar su desarrollo como entidades autosuficientes con pensamientos y voluntades propias. Eso sí, partiendo de la base de que cada miembro se desarrollaría según el poder que ya poseyeran de antemano cuando formaban parte del rey espiritual, como es el caso del poder asociado al avance del brazo izquierdo y su contraparte, el poder de la quietud o estancación del brazo derecho. Y aunque sería muy interesante teorizar sobre el resto de poderes que cada miembro del rey puede poseer, por el bien del análisis del episodio nos centraremos en el brazo derecho. En su caso particular, ya sea que Ichibei absorbió el brazo derecho y luego lo liberó en la sociedad de almas, o que llegara por casualidad a ella tras quedar a merced de la formación de los tres mundos, la cuestión es que este acaba asentándose a las afueras del Seretei, concretamente en el distrito 76 este del Rukongai conocido como Sakahone. Y podemos asumir que como el brazo derecho también tiene la capacidad de compartirse como alma, este se convierte en una deidad local al compartir fragmentos suyos con cualquier alma que entrara en contacto con él, ayudando así a los habitantes de este peligroso distrito para que puedan protegerse de los peligros que afrontan o ayudarlos con cualquier problema que padezcan. Pues igual que con Yhwach, recordemos que los fragmentos que este brazo comparte con otras almas se adaptan a la voluntad de sus portadores, nutriéndose así de la esencia de dichas almas para que al momento de su muerte estos fragmentos vuelvan al brazo derecho y éste desarrolle su poder de estancación y su capacidad para pensar y actuar por sí mismo, volviéndose así, paulatinamente, una entidad propia más independiente del rey espiritual. Sin embargo, a diferencia de otras entidades parecidas como Yhwach, el Hoyoku o el brazo izquierdo del Reiyou, los fragmentos que vuelven al brazo derecho no deberían de proporcionarle grandes avances a su desarrollo,
Pues recordemos que su poder es la estancación, lo cual implica que sus fragmentos tenderán a tener esa misma voluntad de estancar o salvaguardar, evitando así que los fragmentos que se encuentran en otras almas se desarrollen lo suficiente como para otorgar poderes o habilidades que permitan trascender o evolucionar a su recipiente en gran medida. Y por suerte en este episodio, durante esta escena donde una anciana tiene un contratiempo con un hombre que lo increpa, se nos insinúa cómo es que podrían ser las habilidades que podrían otorgar los fragmentos del brazo derecho a los habitantes de dicho distrito. Pues vemos cómo de la nada, y sin motivo aparente, la anciana saca una fuerza y una velocidad que deberían de estar fuera del alcance de un alma tan anciana como ella. Y seguidamente, un portador del poder del brazo derecho como Ukitake saca también una fuerza sobrehumana al apretar la mano de este hombre, aun a pesar de la débil condición que padece. Por lo que podríamos asumir que las habilidades o poderes que el brazo derecho puede otorgar a su pueblo se ven limitadas a pequeñas mejoras que les permitan seguir adelante con el objetivo de mantener la normalidad de sus vidas. Algo que, como hemos dicho, va acorde con el poder de la estancación del brazo derecho y su efecto visto en Ukitake al solo poner en pausa su enfermedad en lugar de curarla. Y si esto resulta ser así, incluso podemos añadir un ejemplo más del poder de estos fragmentos, pues el nombre del distrito donde reside el brazo derecho es Sakahone, un nombre que casualmente es el mismo que el de uno de los miembros del primer Gotei 13, concretamente el de este hombre anciano, que de nuevo es el único de todos ellos que casualmente tiene los ojos negros, como si la negrura de una entidad mixta hubiera actuado sobre él para otorgarle algún poder. Y viendo lo habilidoso que debe de ser este hombre para ser un capitán del primer Gotei 13, a pesar de su deteriorado cuerpo y avanzada edad, una teoría plausible podría ser que el brazo derecho le compartiera parte de su poder para estancar su envejecimiento y permitirle ejercer sus misteriosas habilidades en combate. Por lo tanto, volviendo con el desarrollo del brazo derecho, si estos fragmentos no se desarrollan en demasía en sus recipientes, al volver al brazo derecho, este no debería de desarrollarse a una velocidad tan rápida como la vista con Yhwach, lo cual podría justificar por qué el brazo derecho solo posee un ojo a diferencia de los 2 del brazo izquierdo o los 3 de Yhwach, pues debido a su lento desarrollo, su poder tampoco ha podido desarrollarse tanto como el de ellos. Sin embargo, independientemente de su lenta evolución, el brazo derecho se asienta como la divinidad de dicho distrito, y eventualmente, al hacerse eco de las bendiciones que otorga a sus habitantes, rumores empiezan a esparcirse por toda la sociedad de almas. Gracias a esto, y quién sabe si a los rumores de otras partes del rey o perdidas por la sociedad de almas, en los clanes nobles de clase alta se empieza a creer que el origen de estas deidades podrían estar relacionadas al propio rey espiritual, teorizando que hace mucho tiempo poderes divinos del rey cayeron del cielo y que ahora su cuerpo trae muchas bendiciones. Un rumor que, como vemos, no está muy alejado de la realidad. Sin embargo, es gracias a los habitantes del Distrito 76 Este que podemos observar cómo es que el brazo derecho otorga su poder a los demás. Como podemos observar, y como Ukitake comenta en el presente, los habitantes de este distrito realizan un ritual para ser bendecidos por su deidad. Este consiste en realizar una serie de plegarias donde los devotos ofrecen todo lo que tienen a cambio de obtener lo que desean. De esta forma, el brazo derecho entra en contacto con ellos para otorgarles un fragmento suyo, y eventualmente, este fragmento se nutrirá de su huésped para desarrollar un poder o habilidad acorde con la voluntad del mismo. Sin embargo, Ukitake deja en claro que el brazo derecho o Mimihagi nunca entregará el poder de su ojo, es decir, entregará al completo su poder de la estancación. No importa la cantidad de plegarias que realices o lo mucho que ofrezcas a cambio, Mimihagi nunca dará por completo su poder a nadie, pues esto implicaría abandonar la capacidad para actuar por sí mismo que ha obtenido con el paso de los años al compartirse como alma. Sin embargo, aun a pesar de estos inconvenientes, el brazo derecho decide perderlo todo y otorgarle el poder de su ojo a Ukitake de forma completamente voluntaria. Por lo que si queremos entender el porqué de esta decisión, solo nos queda aprovechar toda la caracterización nueva que nos ofrece el anime sobre Mimihagi con el objetivo de comprender su voluntad y sus acciones. Primero que todo, tras acceder a ayudar a Ukitake, el brazo derecho entra en contacto con él y le muestra lo que parece ser una visión propuesta por Mimihagi, de forma similar a cómo el poder del Reiyou entra en contacto con Ichigo y este le muestra visiones relacionadas con la existencia del rey espiritual, intuyendo que lo que vemos aquí podría ser la representación visual de la conciencia del brazo derecho o de una visión o un mundo interior propuesto por él para esta ocasión. Y lo que vemos aquí es muy interesante, pues en esta conciencia o visión del brazo derecho se nos muestra un espacio muy similar al mundo primordial, un mundo que según Yhwach era supuestamente eterno, y junto a ello el brazo derecho se apiada de Ukitake y le otorga su poder. Por lo que una teoría interesante podría ser que Mimihagi se apiade de Ukitake porque odia el concepto de la muerte,
de la misma forma que Yhwach o el mismísimo Reyou lo odiaban. Pues como vimos en el análisis anterior, el rey espiritual se sacrifica por completo para evitar que una oscuridad primordial estanque el avance del universo, evitando así que la muerte eterna llegue al mundo primordial al reestructurar su forma para que siga adelante. Por lo que este fondo parecido al mundo primordial antes de reestructurarse que encontramos en la conciencia del brazo derecho puede ser una pista de que él también odia el concepto de la muerte. Sin embargo, incluso el propio Reyou, por mucho que odiase el concepto de la muerte eterna, se vio obligado a incorporar el concepto de estar muerto en el nuevo sistema de reencarnación que conocemos como un paso necesario para el constante avance del Reishi en el universo, evitando así la muerte verdadera y la estancación completa de la actividad del universo que podía provocar la oscuridad primordial. Por lo que el brazo derecho, al odiar también dicho concepto de la muerte y tener que soportarlo con sus propios ojos en este nuevo mundo, decide bendecir a un alma que está destinada a morir prematuramente desde el momento en el que nació, otorgando así el poder de su ojo a Ukitake y estancando su enfermedad, representando además la angustia del brazo derecho por la situación injusta de Ukitake con esta lágrima que cae de su ojo, la cual le proporciona el poder de su ojo a Ukitake al beberla, evocando así la idea de que la frustración y tristeza que siente Mimihagi por Ukitake es el motivo por el cual decide traspasar sus poderes a este niño, por lo que de esta forma, Ukitake incorpora el poder de Mimihagi a sus pulmones al ingerir la lágrima, y al otorgar dicho poder en forma de negrura, incluso el cabello de Ukitake recupera su color original, solo para instantes después recuperar el blanco propiciado por su enfermedad al desaparecer dicha negrura. Una forma de simbolizar que el poder del brazo derecho ha desaparecido para alojarse en el interior de Ukitake de forma permanente, concediéndole así la oportunidad de liberarse de su cruel e injusto destino para que pueda vivir a su manera. Y a partir de aquí es donde el anime expande en gran medida el desarrollo como persona de Ukitake y su filosofía, dando así mucho más sentido a cosas como su cariño por los niños, pues él, tras ser salvado por Mimihagi, carga con la voluntad del brazo derecho de proteger a los demás de la muerte, especialmente en sitios tan peligrosos como los distritos del Rukongai más alejados del Seretei, pues se siente tan en deuda con la deidad que lo salvó que ahora quiere dedicar la vida que Mimihagi le regaló para cumplir con su generosa voluntad. De ahí que trate de cuidar de niños huérfanos del Rukongai, que decida unirse al Gotei 13 para proteger la sociedad de almas, y que comparta un vínculo tan personal con Shunsui, una amistad que jura ayudarlo con su enfermedad para que Ukitake pueda cumplir con su voluntad protectora, apoyándolo incluso emocionalmente en momentos tan crudos como la muerte de Kaien, apelando a que si Ukitake no murió en ese momento era porque no le tocaba. Su momento de sacrificar su vida por los demás todavía no había llegado. Y es así como llegamos al presente, donde una Hana, otra persona a la que le llega su momento de sacrificar su vida por el bien de otra, se despide de Ukitake, y este le contesta con un "nos veremos pronto", aludiendo que su momento de dar la vida por otros y cumplir con su cometido también llegará pronto. Sin embargo, los que ya habéis leído el manga y el capítulo especial publicado para el 50 aniversario de la Shonen Jump, ya sabéis qué implicaciones tiene esta despedida de Ukitake con una Hana y a qué se refiere con que se volverán a ver pronto. Pero dejándonos de presagios y volviendo al conflicto principal, ante la inminente destrucción de los tres mundos actuales, Ukitake decide que ha llegado su momento, revelándonos así cuál fue el ritual que realizó con el objetivo de salvaguardar la existencia del mundo actual tal y como lo conocemos. Primeramente, el nombre de este ritual se apoda Kamikake o ponerse en manos de los dioses, el cual, como su propio nombre indica, permite al usuario ofrecer todo su ser al fragmento compartido de Mimihagi que posee dentro de su cuerpo. Algo posible, pues si hacemos memoria de lo que explicamos en el análisis anterior, vimos cómo los poderes mixtos en forma de negrura tienden a expandirse y a engullir todo con lo que entran en contacto gracias a su poder innato de compartirse como alma. Y la naturaleza del brazo derecho del Reyou no le deja exento de este comportamiento instintivo, por lo que Ukitake, tras meditar en el lugar donde residía Mimihagi, podemos asumir que entabla una conexión con este último similar a la vista en el pasado, donde Ukitake probablemente le ofrece de vuelta la independencia que perdió para decidir por sí mismo, proponiéndole que consuma su cuerpo para que Mimihagi se encargue de salvaguardar y proteger el mundo actual. De esta forma, vemos como el poder del brazo derecho utiliza el cuerpo de Ukitake como motor para despegar hacia los cielos, y al llegar, utiliza su poder de la estancación para detener temporalmente la muerte del Reyou, evitando así que el poder de Adonaideus deje de actuar sobre el mundo y por lo tanto que los tres mundos pierdan su forma actual. Una hazaña que solo el brazo derecho es capaz de realizar, pues como vimos en el episodio anterior, para matar o modificar el estado de un ente como el Reyou, se requiere de una existencia mixta muy similar al rey espiritual y que además cuente con un gran poder,
Por este motivo es que Orihime, a pesar de que sus poderes Fullbring pueden alterar la realidad, ella no puede rechazar la muerte del Reiyou, pues sigue siendo un alma humana que no cumple con los requisitos para interactuar con un ente tan trascendental. Es más, incluso el propio Yhwach no ve reflejado en sus ojos el futuro de este acontecimiento, indicando que, debido a su reencarnación y el correspondiente cambio en la esencia de su alma, él no solo no puede matar al Reiyou por completo, sino que tampoco puede ver a través de él con su poder. Pero a pesar de este inconveniente, Ichigo y los demás no son capaces de frenar a Yhwach, y es cuestión de tiempo que Ukitake sea consumido en su totalidad por el brazo derecho del rey espiritual y que éste deje de aplicar su poder de estancación sobre el Reiyou, por lo que la destrucción del universo sigue siendo inevitable por ahora. Sin embargo, hay alguien que todavía confía en la prosperidad del mismo, pues vemos como Shunsui, con tal de aprovechar este milagro temporal, decide hacer una visita al único que ha sido capaz con su poder de confundir la percepción del hijo del rey espiritual, Sosuke Aizen. Pues si alguien, aparte de Ichigo, puede alterar el cruel destino que se aproxima con su poder, ese es Aizen. Sin embargo, esta decisión de contar con su colaboración es algo que el orgullo del Gotei 13 no podría permitir. Pero, mientras que la batalla de Ukitake es por honor, la de Shunsui es por la supervivencia, por la vida. Por lo que sin ningún tipo de vacilación, Shunsui se acerca a Aizen y le propone liberar alguno de sus sellos para negociar con él. Sin embargo, y para la sorpresa de todos, Aizen aparece sin la cruz donde se le selló y sin ninguno de los sellos que lo ataban a la misma, por lo que solo nos queda teorizar con tal de explicar este suceso. Primero que todo, recordemos que Aizen aún tenía todos sus sellos y seguía anclado a la cruz del Mugen en el episodio 1 de esta tercera parte. Y si en tan poco tiempo él ha sido capaz de liberarse de casi todos los sellos, quiere decir que su liberación ha tenido que verse influenciada por algún suceso reciente que haya debilitado los sellos. Por lo tanto, a mi parecer, el hecho de que el mundo actual esté perdiendo su forma al carecer del poder que lo mantiene estable, podría ser el desencadenante de que Aizen se libere de sus sellos. Pues al desestabilizarse la sociedad de almas, el Reishi que lo compone también se vuelve cada vez más inestable, pudiendo asumir que el Mugen, a pesar de ser el nivel más bajo de la gran prisión subterránea y estar prácticamente aislado del exterior, este lugar también se ve afectado por el desbalance del mundo, dando pie a que el Reishi que compone estos sellos también se debilite. Y sin duda, el hecho de que estos sellos tengan la función de mantener el monstruoso poder de Aizen cerca de él, tampoco ayuda, pues el Reiatsu que deben contener estos sellos para evitar la expansión del mismo más allá del cuerpo de Aizen, tiene que generar una brutal y constante presión contra estos sellos, por lo que tendría sentido que en el momento que estos se debiliten por la situación actual, estos sellos pierdan gran parte de su capacidad para resistir el rozamiento constante de una presión espiritual tan potente. De esta forma, se podría justificar la liberación de Aizen de sellos como la cruz o pilar o las barras que lo sujetan al mismo. Sin embargo, no todo es tan simple en esta escena, pues vemos como Aizen, antes de que Shunsui retire los sellos del ojo izquierdo, la boca y sus tobillos, él ya se ha liberado de estos también, lo cual puede indicar que lo que Shunsui y nosotros estamos viendo es una ilusión creada por Kyoka Suigetsu. Pues recordemos que la Zanpakuto de Aizen se fusiona con él gracias al Hoyoku en su batalla contra Ichigo, implicando que para caer en sus ilusiones, en lugar de ver la espada, bastaría solo con observar al propio Aizen. Esto lo creo, pues hasta que Shunsui no libera el sello de la boca, Aizen no contesta a Shunsui con su voz, indicando que quizás no podía hacerlo. Y por ende, en el momento que una parte del cuerpo de Aizen queda al descubierto, el Reiatsu de Aizen se expande algo más lejos de los sellos que lo retienen cerca de su cuerpo. De ahí que una posibilidad sea que Shunsui quede expuesto ligeramente a este Reiatsu de Aizen y en consecuencia termine confundido por una ilusión de Kyoka Suigetsu, viendo así a Aizen caminar hacia él mientras lo mira con su ojo izquierdo antes de que Shunsui libere el sello de sus tobillos y su ojo izquierdo. De hecho, si hacemos memoria, el propio Yhwach pierde por un momento la noción del tiempo al entrar en contacto con el Reiatsu de Aizen, mientras estos dos se comunican a través de sus presiones espirituales a una distancia considerable, por lo que no es de extrañar que Shunsui se vea fácilmente afectado por una ilusión de Kyoka Suigetsu al encontrarse tan cerca de Aizen, y más teniendo en cuenta que él ya no está retenido por la enorme cantidad de sellos que amarraban su Reiatsu. Sin embargo, volviendo con la negociación entre Aizen y Shunsui, el precio a pagar por tener la posibilidad de contar con la ayuda de Aizen no es moco de babo, pues la Central 46 obliga a Shunsui a insertar la llave de las puertas del Mugen en el corazón de Shunsui, una medida proporcionada por el temor de dicha central a verse expuestos a la posibilidad de que Aizen salga fuera del Mugen, pues piensan que Aizen podría abalanzarse sobre Shunsui para quitarle la llave, salir de allí y tomar venganza contra ellos, los responsables de su encarcelación.
Pero Aizen no es alguien que pierda su temperamento tan fácilmente como para actuar de forma tan primitiva. Y aunque así fuera, la llave seguramente esté sellada en el cuerpo de Shunsui de una manera similar a cómo Urahara preparó el Hyoku para esconderlo en Rukia, en el sentido de colocar una barrera protectora alrededor de la llave. Pero como este objeto sí puede ser destruido, a diferencia del Hyoku, esta barrera podría tener la función de evitar que la llave se rompa en caso de que Shunsui sea herido, permitiéndole así a Shunsui entrar y salir del Mugen en caso de emergencia. Pero en el caso de que Shunsui muriera, el ataque necesario para matarlo sería de tal poder que la llave se destruiría automáticamente al ser un elemento muy endeble al lado de seres como el propio Shunsui o Aizen, dejando así encerrado a este último si él manifestara una actitud desesperada por salir. Sin embargo, tal como menciona Shunsui, ambos tienen en común el mismo enemigo, un ser que pretende controlar el destino de sus vidas a base de fuerza bruta. Por lo que Aizen, alguien que no tolera la idea de que otro ser controle su destino, parece que accederá a salir al exterior. Pues hasta aquí este análisis del tercer episodio de la parte 3 del anime del arco final de Bleach. Un episodio que añade muchísimo contexto al pasado de Ukitake, su relación con Shunsui y cómo él desarrolla su deseo de sacrificarse por un bien mayor. Además de que gracias a estas nuevas escenas, ahora podemos interpretar mejor la psique y los poderes del brazo derecho del rey espiritual. Y sin duda nos deja a expensas de cuántas más ediciones aportará el anime que nos permitan profundizar mucho más en el lore de esta obra. Pero bueno, por mi parte, nada más. Solo decirte que si te ha gustado este contenido, dale a like, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo nuevo contenido sobre Bleach. Te recuerdo que puedes seguirme en Twitter, en Instagram o ir a la pestaña de la comunidad del canal para estar informado del progreso de todos mis vídeos y nos vemos pronto con más vídeos sobre Bleach. ¡Chao!